Bienvenidos a Alfa, Beta, Gamma, el espacio donde las palabras no solo se leen, se escuchan, se ven y se sienten. Hoy vamos a entrar en un territorio fascinante, la poesía visual. Sí, poemas que no se conforman con sonar en nuestra mente, sino que también dibujan, pintan y se despliegan en formas inesperadas. Vamos a viajar desde los antiguos griegos hasta la modernidad digital, pasando por Apollinaire, Huidobro, Octavio Paz, Isaac Gascamata y demás. Ahora, pregúntate algo. ¿Qué pasaría si la página fuera un lienzo y cada palabra una pincelada? Si leer fuera también mirar. Quédate conmigo en ese recorrido por los caligramas, esos poemas que son tanto texto como imagen. Te prometo que, al terminar, no volverás a mirar una hoja en blanco de la misma manera. Esto es El ojo que lee, historia, estética e interdiscursividad del caligrama en la poesía visual. Comenzamos. La poesía visual, entendida como aquella manifestación literaria que funde la materialidad del signo con la disposición estética de la imagen, constituye uno de los territorios más fértiles del cruce entre literatura y artes plásticas. Dentro de ella, el caligrama ocupa un lugar central. Un poema en el que las palabras no solo son portadoras de significados semánticos, sino que su forma espacial, su configuración gráfica sobre la página, deviene sentido en sí misma. El caligrama no es solo un artificio tipográfico, es la puesta en escena del lenguaje como materia plástica. Como señala Roland Barthes en SZ, la escritura no es un simple vehículo, sino un cuerpo que se mira, que se toca con la vista. Esta doble condición, lectura e imagen, lo convierte en un género híbrido, a la vez literario y pictórico, textual y visual, capaz de dialogar con tradiciones tan diversas como la pintura, la caligrafía oriental, la tipografía renacentista o las vanguardias del siglo XX. Los primeros antecedentes de los caligramas se remontan a la poesía helenística. Poetas como Simias de Rodas escribieron poemas cuya disposición imitaba objetos: un huevo, un hacha, unas alas. Estos tecnopaegnia, poemas figurados, no eran meras curiosidades formales, sino ejercicios de ingenio vinculados al culto de la palabra como artificio. Roma heredó en esa práctica en los Carmina Figurata, composiciones latinas en las que los versos se disponían en forma de altar o cruz. El cristianismo tardoantiguo halló en esa tradición un recurso para la catequesis visual, fundiendo palabra y símbolo. En tanto que los manuscritos medievales se encuentran disposiciones textuales con clara vocación visual. Los poemas en cruz y las figuras trazadas en códices religiosos no solo tenían valor estético, sino también ritual. La disposición tipográfica se convertía en una plegaria materializada. Más tarde, con la invención de la imprenta, el juego tipográfico adquirió una nueva dimensión. George Herbert
en Inglaterra, escribió poemas como Easter Wings, dispuesto en forma de alas de ángel. En el barroco hispánico, Juan Caramuel de Lobkowitz exploró los laberintos, poéticas y formas geométricas. El caligrama, por tanto, tiene raíces que atraviesan la antigüedad, el medioevo y el barroco, un linaje donde la disposición espacial era signo de ingenio, devoción y visualidad literaria. Ahora, el término caligrama fue popularizado por Guillaume Apollinaire en su célebre libro Caligramas, en donde el poeta francés, cercano al cubismo y al futurismo, entendió que la página podría ser un lienzo. Sus poemas adoptaron formas de Torre Eiffel, relojes, lirios y cuerpos femeninos, entre otros. Apollinaire lo formuló así: el caligrama es un ideograma poético, un medio de componer un dibujo con letras y de escribir, a la vez, en él, un poema. Este gesto condensaba el espíritu de las vanguardias históricas: fragmentación, simultaneidad, ruptura de géneros. En un mismo plano convivían pintura y literatura, palabra e imagen. Otros movimientos coetáneos se aproximaron a lo visual, entre ellos el futurismo con Marinetti, quien exploró la tipografía dinámica en Parole in Libertà. El dadaísmo con Zara y Schwitters combinó collage tipográfico y poesía. Y el surrealismo jugó con caligrafías automáticas y disposición libre de la página. El caligrama, en ese contexto, se volvió no solo un ornamento, sino una poética de la modernidad, donde el signo tipográfico era a la vez material gráfico y semántico. En tanto que en Hispanoamérica, la poesía visual encontró ecos en autores como Vicente Huidobro, con su Altazor, y la idea de que el poeta es un pequeño dios, capaz de crear universos con signos. También Oliverio Girondo, en Espantapájaros, cuya experimentación tipográfica desborda la linealidad. Octavio Paz, en Blanco, ensaya una disposición abierta de la página, cercana al caligrama expandido. En México, movimientos como los estridentistas y posteriormente la poesía concreta retomaron esta herencia. Fue así que en los años 1950 a 1960, la poesía concreta brasileña, Décio Pignatari, Augusto y Haroldo de Campos, radicalizaron la propuesta. El poema no debía ser leído linealmente, sino percibido como un objeto visual sonoro. Haroldo de Campos escribió: el poema concreto comunica su propia estructura. No la representa, la presenta. El caligrama, en este marco, se inserta en una tradición más amplia de poesía visual, donde la disposición es el contenido mismo. En las últimas décadas, la poesía visual ha encontrado un nuevo territorio en los medios digitales, animaciones tipográficas, poesía en realidad aumentada, instalaciones interactivas. El caligrama ya no se limita al papel, sino que respira en pantallas y espacios tridimensionales. Los habita y se representa desde ese punto, desde ese espacio. Artistas como Joan Brossa en España, Clemente Padín en Uruguay o Eduardo Kac en Brasil han explorado las posibilidades de la palabra visual en soportes performativos y electrónicos. Es así que el caligrama se sitúa en la intersección de múltiples discursos. La intertextualidad literaria, pues retoma formas antiguas, alas, cruces, figuras geométricas,
y las reinterpreta en contextos modernos. Apollinaire dialoga con Simias, Huidobro, con Mallarmé y Paz con los concretistas. La interdiscursividad plástica. El caligrama se relaciona con el cubismo, el constructivismo, el arte conceptual. La página deviene lienzo, instalación, arquitectura visual. Y también en la interdiscursividad tecnológica, pues en la era digital, la palabra se anima, se programa, se convierte en algoritmo visual. Un caligrama no puede ser leído sin ser visto, ni ser visto sin ser leído. Es simultaneidad de discursos. Ejemplos emblemáticos de caligramas. Apollinaire, por supuesto, en Il Peut. Las palabras caen como lluvia sobre la página, formando columnas que descienden. El contenido llueve, coincide con la forma. La tipografía deviene un fenómeno natural. Easter Wings, de George Herbert. El poema se dispone en alas de ángel. La disminución tipográfica corresponde al pecado, la expansión al renacimiento espiritual. Triángulo armónico, de Vicente Huidobro. Se trata de un triángulo formado con versos que refleja su poética creacionista. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Blanco, de Octavio Paz, es un poema desplegado como un río tipográfico donde el blanco de la página es tan significativo como las palabras. El caligrama obliga al lector a asumir otra postura. Ya no se trata de avanzar de izquierda a derecha, sino de recorrer, de vagar por la página como quien observa un cuadro. La lectura deviene una experiencia espacial. Como señala Michel Foucault en Esto no es una pipa, la semejanza no remite a una identidad, sino a un juego de diferencias. El caligrama no imita simplemente un objeto, lo reinventa como signo visible. Y por supuesto, además del nombrado Paz, y entre otros, recientemente este año fue publicado un libro titulado Caligramas pintados en la caverna, del escritor poblano Isaac Gasca Mata. Es un libro interesantísimo, es una pieza de orfebrería pura, de la cual presumo yo escribí la contraportada del libro. Y bueno, podríamos decir miles y miles de expresiones acerca de la poesía de Gasca Mata y pasar horas y horas hablando de ello, pero leeré lo que yo aprecié de su libro. Se pronuncian las palabras, la rima, la canción, el ritmo. Es una danza, una melodía, una plegaria, una oración que hace que las cosas sucedan. Fiat lux. Recreación de la imagen pronunciada, parábola que revela otro significado, emociones arcaicas, todos los tiempos, atemporales. Esto es Caligramas pintados en la caverna, de Isaac Gasca Mata, cuya obra es un derrotero a través del arte de la palabra y la imagen, fusión de una lírica profundamente crítica y reflexiva sobre la condición humana contemporánea. Esta obra es una pieza exquisita de poesía visual cuyas metáforas trascienden la poesía convencional. El autor combina lirismo, plasticidad artística y crítica social. Los caligramas no son expuestos como ornamentos visuales,
sino como un lenguaje en sí mismo, que devela significados verbales y pictóricos. Los trazos de Gascamata son incisivos, rebosantes de imágenes, sugerentes, que muestran al lector múltiples interpretaciones presentes en sus formas. El estilo de la obra fluctúa entre lo poético y lo filosófico, lo íntimo y lo universal. A través de una prosa lírica, el autor aborda temas como la fugacidad del tiempo, la decadencia de la humanidad en un mundo posmoderno y la nostalgia. Con reflexiones existenciales, como Busto de Heráclito, críticas sociales y políticas, el fin del antropoceno, se cuestiona sobre el futuro de la humanidad, la tecnología, la ecología o las dinámicas de poder. En tanto que los caligramas, hierofanía de Inanna y constelación de Capricornio, combinan elementos ancestrales con una sensibilidad y sensualidad contemporáneas, creando un puente entre lo arcaico y lo presente. El libro es un mosaico de géneros y registros, desde caligramas cargados de simbolismo hasta poemas narrativos y textos filosóficos cuya estética visual constituye una contribución significativa a la poesía contemporánea en lengua española. Caligramas pintados en la caverna es, en esencia, un retorno al origen de la escritura como imagen. Ahora, para terminar, leeré dos de los caligramas porque son vinculantes. Representan, así lo ha escrito el autor, y por supuesto se interpreta, son dos ojos, izquierdo y derecho, dos ojos que lloran. Y por supuesto llevan el mismo título: Lágrimas ante la finitud de la vida. Y está dividido en ojo izquierdo y ojo derecho. El ojo izquierdo dice: juventud, ese animal viscoso que se escapa, se escurre, se disuelve entre las manos si pretendes apresarlo por siempre. Se diluye de la cara como tinta fresca al contacto con el agua. Se diluye de los ojos como lágrimas amargas. Se disuelve de la boca, saliva callada. De las pieles, de los sexos se disuelve como gotas de la nada. Ahora, el ojo derecho. Vida, ¿cómo pasas? ¿Cómo te agotas sin plazos ni demoras? ¿Cómo de las manos te escurres? ¿Cómo de los ojos te apagas? ¿Cómo te desvaneces? ¿Cómo a pesar de todos tus lujos, irremediablemente pierdes? Acabas pronto, vida. Lento avanzas, pero qué pronto culminas. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que el caligrama, desde sus raíces helenísticas hasta sus proyecciones digitales, demuestra que la poesía no es solo un discurso lineal, sino un campo expandido donde la palabra se hace imagen. En un tiempo dominado por pantallas e hipertextos, los caligramas recuperan su potencia inaugural: mostrar que la palabra es materia, que el lenguaje puede pintarse. Como escribió Apollinaire: yo quisiera que los hombres vieran la poesía como la ven mis ojos. Y esos ojos, hoy, son los nuestros. Lectores que leen viendo, espectadores que miran leyendo.
Hemos trazado juntos la historia de los caligramas, una muy breve historia de los caligramas. Desde las alas de simios de Rodas hasta las lluvias de Apolineo, desde el triángulo armónico de Huidobro hasta los ríos tipográficos de Octavio Paz, pasando por los ojos, la mirada de Isaac Ascamat. Hemos visto cómo la palabra puede ser imagen, cómo la poesía puede también pintarse. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Te atreves a dibujar con palabras? ¿Podrías tomar una hoja y transformar un poema en un mapa, una figura, una huella visual que hable por sí misma? Te invito a que lo intentes y compartas tus creaciones con quienes creas que necesitan ver y no solo leer poesía. Yo soy Jorge Torrealta y esto fue Alfa, Beta, Gamma. Si este episodio te inspiró, acompáñanos en el próximo viaje, porque aquí las letras no se detienen, cambian, vibran y se convierten en imagen.